Buenas tardes. A continuación, nos disponemos a presentar el parte médico relacionado con el COVID-19 en el estado de Yucatán. Adelante, doctora Lidia, por favor. Gracias, doctora Anaí. Este es el parte médico de este martes 7 de septiembre. Hoy arrancó la vacunación de la primera dosis contra el coronavirus de los jóvenes de entre 18 y 29 años que viven en Mérida, luego de que arribaron al territorio 236.200 dosis de la farmacéutica AstraZeneca. Este proceso se desarrolla en 2 macrocentros y 7 módulos distribuidos estratégicamente en la ciudad, de un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde. También continuó la aplicación de la segunda dosis contra el coronavirus a jóvenes de 18 a 29 años de 37 municipios del estado. La dosis de la farmacéutica Sinovac se administrarán del lunes 6 al jueves 9 de septiembre de la siguiente forma. Hoy martes iniciaron las localidades de Maxcanú, Jalachó, Espita, Tecó, Temozón, Tixcocop, Yaxcabá, Acanqué, Sucacap y Muna. Mañana miércoles 8 se administrarán dichas dosis a jóvenes que viven en Aquil, Tinum, Tequit, Concal, Chichimilá, Sellé, Silam González, Vaca, Guayma y Suquilá. Finalmente, el jueves 9 de septiembre, este proceso concluirá con la vacunación en las demarcaciones de Chumayel, Yaxcucul, Cantamayec, Yobaín, Bocobá, Sutzal y Sanacat. Los invitamos a vacunarse sin temor para proteger nuestra salud y la de nuestras familias. Estamos trabajando de manera conjunta el Gobierno del Estado, la Secretaría del Bienestar y las Fuerzas Armadas. Como se ha señalado, en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 278 pacientes en hospitales públicos. 56.289 pacientes ya se recuperaron. No presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 87% del total de contagios registrados, que es 64.375. Hoy se detectaron 284 nuevos contagios de coronavirus, 125 en Mérida, 37 en Canacín, 23 en Humán, 13 en Valladolid, 10 en Junucmá, 9 en Progreso, 6 en Acanqué, Izamal, Maxcanú y Motul, 4 en Ticul y Tixcocó, 3 en Canzacap, Concal y Cuncunul, 2 en Chiquitzonot, Opichén, Peto, Río Lagartos, Tizimín, 2 foráneos y 1 en Chancom. Jalachó, Joctún, Jomún, Quinchil, Oscuscap, Sellé, Suquilá, Suma, Tecó, Tecantó, Tequit, Tixpehuan y Sucacap. De los 64.375 casos positivos, 536 son de otro país u otro estado. Específicamente, en Mérida se han diagnosticado 38.160 personas contagiadas de coronavirus, que viven en la zona norte 10.271. En la zona oriente, 9.738. En la zona centro, 3.588. En la zona sur, 5.541. En la zona poniente, 9.022. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 16 fallecimientos. Son 13 hombres y 3 mujeres, de un rango de edad de 34 a 90 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial, diabetes, tabaquismo y obesidad. 7 residían en Mérida, 3 en Progreso, 2 en Ticul, 1 en Tecash, 1 en Valladolid, 1 en Humán y 1 en el municipio de Ixtapaluca del Estado de México. En total, son 5.598 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 2.210 están estables, aislados, monitoreados por el personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 278 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores semanales del semáforo estatal de la salud marcan color naranja. Hasta aquí el reporte, doctora. Gracias, doctora. Estaremos informando todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.